¿Has escuchado alguna vez la historia del rey Saúl y la hechicera de Endor? Es un relato bíblico envuelto en misterio y controversia, que ha generado debates durante siglos. Imagínate esto. Un rey desesperado. Una guerra que amenaza con destruirlo todo. Y en medio de la oscuridad, una última esperanza prohibida, invocar el espíritu de un profeta muerto. Saúl, el primer rey de Israel, se encontraba en su momento más oscuro. Dios ya no le respondía. Sus enemigos filisteos estaban a punto de atacarlo, y en su desesperación, decidió hacer algo prohibido y peligroso: consultar a una hechicera para tratar de contactar a Samuel, el profeta que lo había guiado en el pasado. Pero aquí surge la gran incógnita. ¿Realmente apareció el espíritu de Samuel? ¿O fue un engaño demoníaco? Los relatos bíblicos están llenos de eventos misteriosos, pero pocos son tan inquietantes como este. En el libro de 1 Samuel 28, se nos describe cómo Saúl, disfrazado y temeroso, acude a una mujer con habilidades prohibidas por la ley de Dios. En medio de la penumbra, entre susurros y rituales oscuros, ocurre algo inesperado. Un ser aparece. Una figura se manifiesta. Y la hechicera, aterrada, grita. ¿Era realmente Samuel? ¿O acaso fue una trampa del enemigo? Este episodio ha generado un sinfín de interpretaciones. Algunos creen que efectivamente fue el profeta Samuel, enviado por Dios para condenar a Saúl. Otros argumentan que fue un espíritu maligno disfrazado, un engaño del mundo espiritual. Pero, ¿qué dicen los textos sagrados? ¿Qué podemos entender desde el contexto histórico y teológico? Para comprender lo que realmente sucedió aquella noche en Endor, primero debemos entender el estado emocional y espiritual de Saúl. En sus primeros años como rey, Saúl había sido un líder fuerte y valiente, pero con el tiempo, su orgullo y desobediencia lo llevaron a perder el favor de Dios. Samuel, el profeta que lo ungió como rey, había roto su relación con él, y ahora, con el peso de la guerra sobre sus hombros, Saúl buscaba respuestas. Sin embargo, la ironía es innegable: el mismo Saúl que había expulsado a los adivinos y brujos de Israel, ahora recurría a una de ellos. Dios había prohibido la brujería, y en el libro de Levítico 19:31 se advierte: no recurran a médiums ni a espiritistas, no se contaminen con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, ¿qué llevó a Saúl a tomar una decisión tan desesperada? ¿Por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Dios? Hoy, vamos a desentrañar este misterio. Analizaremos la historia, las teorías más aceptadas y los detalles ocultos en la narración bíblica. Quédate hasta el final, porque las respuestas podrían sorprenderte. Para entender por qué Saúl recurrió a una hechicera, debemos analizar su historia y su caída como rey. Saúl no siempre fue un hombre desesperado en busca de respuestas prohibidas. Hubo un tiempo en que era un rey fuerte, valiente y elegido por Dios. En el libro de 1 Samuel 9, se nos cuenta cómo Saúl, un joven alto y apuesto de la tribu de Benjamín, fue escogido por Dios a través del profeta Samuel para gobernar Israel. En aquel entonces, el pueblo clamaba por un rey, y Dios les concedió su petición. Al principio, Saúl fue un líder prometedor. Luchó contra los filisteos y trajo victorias a su pueblo. Sin embargo, con el tiempo, su carácter comenzó a cambiar. La historia da un giro en 1 Samuel 13. Saúl, impaciente y temeroso, decide ofrecer un sacrificio a Dios sin esperar a Samuel, un acto que estaba reservado solo para los sacerdotes. Este fue su primer gran error. Samuel le advierte: has actuado neciamente, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Pero ahora tu reino no será duradero. 1 Samuel 13, 13-14. A partir de ese momento, su relación con Dios se deteriora rápidamente. El segundo gran error de Saúl ocurrió en 1 Samuel 15, cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, incluyendo su ganado.
Pero Saúl desobedece y decide guardar lo mejor del ganado y perdonar al rey Agag. Cuando Samuel lo confronta, Saúl trata de justificarse, diciendo que lo hizo para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel le responde con una de las frases más impactantes de la Biblia. La obediencia vale más que los sacrificios, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Aquí, Dios rechaza a Saúl como rey, y Samuel deja de aconsejarlo. Desde ese momento, la vida de Saúl se llena de tormento. En 1 Samuel 16:14, se nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Este detalle es clave. Saúl ya no tenía la guía de Dios, sino que era atormentado por fuerzas espirituales desconocidas. La aparición de David. Para empeorar las cosas, Saúl comienza a ver la amenaza de un joven pastor llamado David, quien había derrotado al gigante Goliat. La gente aclamaba a David más que a Saúl, y los celos del rey lo llevaron a una espiral de odio y paranoia. Intentó matarlo varias veces, pero David siempre escapaba. Finalmente, Saúl se encuentra en su momento más bajo. 1. Dios ya no le habla, ni por sueños, ni por profetas. 2. Samuel ha muerto y no tiene guía espiritual. 3. Los filisteos están a punto de atacarlo. 4. David, su enemigo, es cada vez más fuerte. Saúl estaba solo. Y aquí es cuando toma una decisión desesperada: buscar respuestas en el mundo prohibido de la brujería. Aquí comienza la historia de la hechicera de Endor. La noche era oscura. El viento soplaba con fuerza, y el corazón de Saúl latía con desesperación. Dios no le respondía, el ejército filisteo estaba listo para atacar y el miedo lo consumía. Fue entonces cuando tomó su decisión final. Acompañado por 2 hombres, Saúl se disfrazó y emprendió un viaje hacia una aldea prohibida, Endor. 1 Samuel 28:7 dice: Busquen a una mujer que sea medium para que yo vaya y consulte con ella. Saúl, quien en el pasado había expulsado a todos los adivinos y hechiceros de Israel, ahora violaba su propia ley para buscar respuestas. Cuando llega a la casa de la hechicera, le dice: Consulta a un espíritu para mí, y tráeme al que yo te diga. La mujer desconfía. Sabe que la adivinación es prohibida y teme que sea una trampa del rey. Pero Saúl la tranquiliza con un juramento. Vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Aquí ocurre el momento más inquietante de toda la historia. La hechicera inicia el ritual y, de repente, grita con terror. Algo se ha manifestado frente a ella. Primera de Samuel 28:12 describe la escena. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó en alta voz y le dijo a Saúl: Tú eres Saúl. Aquí surge el gran debate teológico. 1. ¿Era realmente Samuel? 2. ¿O un espíritu maligno disfrazado de él? Saúl, tembloroso, pregunta: ¿Qué ves? La hechicera responde: Veo un ser sobrenatural que sube de la tierra. Saúl insiste: ¿Cómo es? Y la mujer describe: Un anciano cubierto con un manto. Saúl cae de rodillas. Sabe que esa era la vestimenta de Samuel. Y entonces, la figura comienza a hablar. ¿Por qué me has molestado, haciéndome venir? Saúl, con lágrimas en los ojos, le responde: Estoy en gran angustia. Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué hacer. Y la respuesta de Samuel es devastadora. El Señor ha apartado de ti el reino y lo ha dado a otro, a David. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y el ejército de Israel caerá en manos de los filisteos. Saúl se desploma en el suelo. Sin fuerzas. Sin esperanza. Su destino estaba sellado. Este evento ha generado uno de los debates más grandes en la historia de la teología.
¿Realmente fue Samuel quien apareció ante Saúl, o era un espíritu maligno disfrazado? Existen dos posturas principales entre estudiosos y teólogos. 1. La postura de que realmente era Samuel. Algunos creen que Dios permitió que Samuel apareciera sobrenaturalmente para dar un último mensaje de juicio a Saúl. Evidencias que apoyan esta idea. El texto bíblico dice claramente que era Samuel. En 1 de Samuel 28:15, el narrador no menciona que fuera un espíritu maligno, sino que lo llama Samuel. Las palabras de Samuel fueron proféticas y se cumplieron. Al día siguiente, Saúl y sus hijos murieron en la batalla, tal como Samuel había anunciado. La hechicera se asustó mucho, lo que indica que lo que vio no era parte de su truco habitual. Primera de Crónicas 10:13 y 14 confirma que Saúl murió por consultar a una médium en vez de buscar a Dios, lo que sugiere que Dios permitió este evento como una advertencia final. Sin embargo, esta interpretación tiene un problema muy grande. 2. La postura de que era un espíritu maligno disfrazado. Según la Biblia, los muertos no pueden regresar ni comunicarse con los vivos. Pruebas bíblicas de que no pudo haber sido Samuel. Dios prohíbe estrictamente la consulta a los muertos. Deuteronomio 18:10 y 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová. La Biblia dice claramente que los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5 al 6. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esto significa que Samuel no podría haber regresado porque, según la palabra de Dios, los muertos no tienen conciencia ni pueden comunicarse. Satanás y sus demonios pueden engañar a las personas haciéndose pasar por espíritus de los muertos. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los demonios pueden imitar voces, apariencias y recuerdos para hacer creer a la gente que están hablando con sus seres queridos fallecidos o figuras bíblicas. Entonces, si los muertos no pueden comunicarse, ¿quién fue el que habló con Saúl? La respuesta más lógica es que se trató de un espíritu maligno haciéndose pasar por Samuel. Isaías 8:19 advierte sobre esto. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Por qué el demonio le dijo la verdad a Saúl? Algunas personas piensan que como el mensaje fue exacto y se cumplió, debía ser Samuel. Pero los demonios no siempre mienten, sino que también dicen verdades para llevar a la gente a la desesperación y alejarlas más de Dios. Ejemplo bíblico. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús caminaba por la tierra, los demonios sabían perfectamente quién era Él y hablaban con la verdad. Marcos 1:24. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sin embargo, Jesús les ordenó que callaran porque no quería que su testimonio viniera de espíritus malignos. De la misma manera, el espíritu maligno que habló con Saúl le dijo una verdad para hundirlo en la desesperación total. Saúl, en vez de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, se llenó de miedo y se rindió por completo. Esta historia no es solo un relato curioso del Antiguo Testamento, sino una advertencia directa sobre los peligros de la desobediencia, la desesperación y la búsqueda de respuestas en lugares prohibidos. Saúl no llegó a este punto de la noche a la mañana. Su caída fue progresiva. Primero, empezó desobedeciendo los mandamientos de Dios. Luego, se volvió arrogante y quiso hacer las cosas a su manera. Dios se apartó de él, pero en vez de arrepentirse, se llenó de miedo y enojo. Finalmente, en su desesperación, recurrió a prácticas prohibidas y terminó aún más hundido. La vida de Saúl nos enseña que el alejamiento de Dios no ocurre de un día para otro. Es un proceso.
Cada decisión equivocada que tomamos nos puede llevar más lejos de su presencia. Los peligros de la desesperación sin arrepentimiento. Cuando Saúl vio que Dios no le respondía, su reacción fue la equivocada. En vez de humillarse, pedir perdón y buscar sinceramente a Dios, trató de resolver el problema con sus propios métodos, acudiendo al ocultismo. Esto nos deja una gran lección. Dios nunca abandona a quienes realmente buscan su perdón. Pero si una persona persiste en su rebelión, Dios puede dejar que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Isaías 55, 6 al 7 nos da la solución. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Esto significa que Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero debemos buscarlo con un corazón sincero. El peligro de jugar con el ocultismo. La historia de Saúl también nos advierte sobre los engaños del ocultismo. Hoy en día, muchas personas juegan con prácticas como la adivinación, el tarot, la ouija, la astrología o los médiums sin darse cuenta de que están abriendo puertas espirituales peligrosas. La Biblia es clara al respecto. Levítico 19:31 dice: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Efesios 6:12 también nos advierte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos recuerda que existe una batalla espiritual real, y buscar respuestas en fuentes prohibidas puede traer consecuencias graves. Saúl es el ejemplo más claro. Cuando recurrió a la hechicera de Endor, su destino quedó sellado. ¿Cuál es la solución? Confiar en Dios. En momentos de crisis, es fácil sentirse desesperado y buscar respuestas en cualquier lugar. Pero Saúl nos muestra lo que no debemos hacer. Si Dios parece estar en silencio, la respuesta no es buscar otras fuentes, sino acercarnos más a Él. ¿Cómo hacerlo? A través de la oración sincera. Leyendo su palabra y confiando en sus promesas. Pidiendo consejo a personas sabias y llenas de fe. Esperando en su tiempo y su respuesta. Salmos 34:17 nos recuerda que los justos claman, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando, podemos confiar en que Él tiene el control. La desobediencia nos aleja de Dios. Cada paso fuera de su voluntad nos pone en peligro. El miedo y la desesperación pueden llevarnos a tomar malas decisiones. No permitas que la angustia te haga recurrir a fuentes equivocadas. Dios prohíbe consultar a los muertos y el ocultismo por una razón. No porque sea un simple capricho, sino porque es peligroso. La respuesta correcta es el arrepentimiento y la búsqueda sincera de Dios. Si Saúl hubiera hecho esto, su historia habría sido muy diferente. Isaías 41:10 nos da la promesa más importante. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca es tarde para volver a Dios. Que esta historia nos ayude a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y nuestra relación con Dios. La historia de Saúl es una advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de que la desesperación no es excusa para desobedecer a Dios, y que siempre hay un camino de vuelta si decidimos arrepentirnos. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. No sabemos cuántas personas pueden estar enfrentando situaciones de desesperación sin saber qué hacer. También, si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más historias de la Biblia con enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida.
Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que realmente fue Samuel o un espíritu maligno? Quiero leer qué piensas sobre este enigma bíblico. Nos vemos en el próximo video.